Buenas Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hacer algo diferente el día de hoy. ¿Sí? La figura del padre es una figura que concita por una parte un gran estímulo. Yo creo que definitivamente, sin ánimo de hacer una competencia entre el papá y la mamá, pero la figura del padre definitivamente concita un gran estímulo. Pero a la vez también me atrevería a decir que una de las figuras más controversiales, la figura del padre. Y es que nada más ni nada menos que el padre, en este caso, los papás, tienen la figura de Dios Padre. Y en ese sentido, entonces, uno anhela la paternidad, pero es una paternidad que constantemente nos está desafiando. ¿Sí? Yo no sé cómo fue su relación con su papá. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de eso en ese sentido, porque inevitablemente parte de lo que uno ve en su papá o en nuestros papás nos afecta, para bien o para mal, ¿sí? Con sus virtudes o con sus defectos. E internamente uno constantemente desea siempre algo más, ¿o no? Así es, mi amor. ¿Qué piensas? Pienso que Dios es maravilloso y que en esta noche nosotros hemos orado para que Él sea honrado. ¿Quiere usted honrar a Dios? Hoy día vamos a conocer más atributos y más cosas acerca de Dios que nos van a hacer amarlo y honrarlo más profundamente. Así es. Vamos a hablar de Dios Padre cuando vemos esta realidad. Esto lo podemos comparar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, Dios siempre ha querido manifestar su paternidad sobre nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios se revela a sí mismo como Padre a través de distintas maneras. En este caso en particular, en el Antiguo Testamento se le ve como un Padre que cuida y provee para su pueblo. Qué perspectiva tan interesante, sobre todo cuando Él quiere revelarse al pueblo de Israel. Hay otros dioses, claro que sí, pero Él quiere distinguirse de otros dioses y de la realidad que otros pueblos experimentaban, no solamente como este Dios todopoderoso, potente, magnífico, temible, sino que también en un aspecto bien particular como un Dios proveedor, como un Padre proveedor. Y esta es una característica interesante que vemos en el Antiguo Testamento, un Padre que cuida también, ¿sí? Ese Padre protector, ese que dice, yo estoy aquí, ¿sí? Pienso que en el caso de Israel uno ve el Antiguo Testamento y ve una constante persecución. Y constantemente Dios diciendo, pero yo estoy aquí, ¿sí? Yo los cuido, yo los protejo. Esto lo vemos manifestado en figuras como nube de día, columna de fuego por la noche, esta guía, como el maná. La gente, ¿cuántos tienen hambre? No, ya pues fueron años. ¿Sí? Bueno, el pueblo de Israel, ¿sí? Tenía hambre y clamaban por comida. Y Dios le dijo, miren, yo les voy a... Me parece muy interesante esa perspectiva cuando Dios dice, yo les voy a dar hasta que les salga por las narices, ¿sí? Así como hasta que se aburran, que se hastíen. En mi casa cuando yo era chico decía, este es marabunta. O sea, come, bueno. Y Dios en eso fue abundante. Y también como agua de la roca, un hecho sobrenatural. Dios les dio a beber en medio de la sed que ellos experimentaban. Y en el Nuevo Testamento, la figura de la paternidad de Dios, la paternidad concretamente de Dios, se revela más profundamente a través de Jesucristo. De hecho, los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Recuerdan el pasaje? ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos? Y Jesús les dice a sus discípulos, cuando ustedes oren, van a orar de esta manera. Jesús pudo haber dicho, Dios soberano, Dios todopoderoso, Dios magnífico, Dios eterno. ¿Sí? Pudo haber mencionado cualquiera de los nombres de Dios. Sin embargo, dice, cuando ustedes oren, van a orar así. Padre nuestro. Padre nuestro. Y el Padre nuestro, a diferencia de lo que muchos de nosotros aprendimos desde pequeños, no es un rezo para repetir así rápidamente.
El Padre Nuestro es una enseñanza, una forma, un estilo de oración muy profundo. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿acaso no han podido velar conmigo ni tan solo una hora? ¿Recuerdan? Jesús está en el huerto de Getsemaní, los discípulos se quedan dormidos. ¿Sí? Mi esposa por lo general hace ese tipo de esas preguntas. Ella no me dice, tengo sueño. Me dice, estoy como los discípulos en el huerto de Getsemaní. Entonces yo tengo que entender que sus ojos están cargados de sueño y por ende ella quiere dormir. No, si la cosa no es fácil, le cuento. Y entonces Jesús se acerca a sus discípulos y le dice, no han podido velar conmigo ni tan solo una hora. Esto en alusión a que el ejemplo que Jesús les dio respecto del Padre Nuestro era un ejemplo de oración que como mínimo les podía llevar a orar una hora. ¿Sí? Y Él revela esta paternidad de Dios y enfatiza esta relación íntima que los creyentes pueden tener con Él. ¿Él es Dios Todopoderoso? Sí. ¿Él es magnífico? Sí. ¿Él es hacedor de maravillas? Sí. ¿Él es santo? Claro que sí. ¿Sí? Pero además es nuestro Padre. Eso. Así es, vamos a conocer atributos de Dios que están en las Escrituras. Yo quiero que usted vaya pensando, ¿cómo usted ve a Dios? ¿Usted puede ver a Dios como su papá? Yo estoy segura que me van a decir que sí, pero ¿lo pueden experimentar en lo profundo de su ser? Yo les cuento que el primer atributo que vamos a ver en este día es la esencia misma de Dios. ¿Saben cuál es la esencia misma de Dios? El amor, exactamente. ¿Qué dice? Primera de Juan 4:6. El que no ama... 4:8. Perdón, 4:8. 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo les cuento que cuando yo conocí al Señor, a mí me costó mucho entender que Dios me amaba. Yo entendía que Dios amaba a toda la humanidad, por supuesto, pero así como este amor personal y único por mí, a mí me costó. ¿Y saben por qué? Por mi relación con mi padre terrenal. Mi padre terrenal era un papá muy presente, un buen proveedor, pero nada de cariñoso. Nada. Creo que, no recuerdo si alguna vez me dijo que me amaba. Yo sí le pregunté. Y a mí me costaba entender el amor de Dios. Y me acuerdo que en un campamento MOOC me hablaron de esto en una célula de pastoreo, y mientras la persona que estaba exponiendo hablaba, yo internamente pensaba, esto no es así. Yo no puedo ver a Dios Padre como mi papá. No, si yo pienso bien de Dios, y mi papá es un hombre frío, es un hombre que nunca me ha dicho que me ama. ¿Y saben qué? Esa noche en la administración, Dios me habló a mi corazón y me dijo, hay partes de ti que te acercas a mí como tu papá. Y para mí fue muy fuerte, y la manera de poder solucionarlo fue hablar con mi papá terrenal. ¿Saben qué? Mi papá no cambió, mi relación con él cambió. Fue tan bueno, yo siempre, bueno, las que son mis discípulos acá saben que yo siempre les he aconsejado que hablen con sus padres si pueden hacerlo, y que abran su corazón al respecto. Yo cuando lo hice, empecé a experimentar el amor del Padre. Y lo más importante, yo creo que el Señor nos quiere decir en este día, que te ama. A cada uno, en forma particular. El Señor lo ama a un montón de gente. Dios te ama a ti, a cada uno. La Biblia dice que tiene hasta el número de cabellos. Imagínense, de mí sabe más, porque tengo más pelo, ¿cierto? Y el versículo que yo sé que todos nos sabemos, y es muy bueno que lo declaremos en este día, Juan 3:16. ¿Qué dice? Lo vamos a decir toda la cuenta de 3, ¿les parece? 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que amén. Otro atributo de Dios es que es misericordioso. La esencia de la palabra misericordia es poner el corazón en la miseria del otro. ¿Sí? O sea, ver lo que está pasando y conmoverse. Totalmente distinto a lo que en muchos aspectos podemos ver como la indiferencia. ¿Sí? ¿Qué dañina puede ser la indiferencia? Más que potente es la misericordia. ¿Sí? Hay un relato en que una madre se habría acercado a Napoleón.
Esta madre era madre de uno de los soldados de Napoleón, quien merecía juicio por haber desacatado una orden. Ustedes saben que en el mundo castrense, en la milicia, la desobediencia es grave. Esta madre se acerca a Napoleón diciéndole: yo te pido misericordia para mi hijo. Napoleón la miró y le dijo: mujer, tu hijo no merece misericordia. Dice: por eso te la estoy pidiendo. La misericordia definitivamente implica poner ese corazón, ese dolor, ese sufrimiento en la realidad del otro. En Lamentaciones, me voy a saltar el versículo del Salmo, en Lamentaciones 3, versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hoy, yo no sé a qué hora usted despertó, ¿sí? Pero inmediatamente lo primero que usted debió haber pensado es: desperté por la misericordia de Dios, ¿sí? Renovó su bondad, su favor, una vez más. Y es muy probable que hoy vayamos a ir a acostarnos y mañana haciendo planes, pensando todo lo que vamos a hacer, qué sé yo, si usted tiene celebraciones, lo que usted haya planificado. Pero yo lo animo a que su primer pensamiento mañana sea: Señor, tu misericordia se renueva una mañana más, ¿sí? Una oportunidad más. Y manifiesta aquí también su fidelidad. Así es, que importante estos dos atributos: el amor de un padre y su misericordia. Queremos invitar a un papá, a Yanko Gallardo, para que nos cuente un poco acerca de su paternidad. Vamos ya. Hola. Una de las preguntas que aparece aquí es: ¿cómo se enteraron de la situación de salud de Agustina? ¿Y qué relación tuvo aquello con comenzar a participar en la iglesia? Nos enteramos 4 años antes de comenzar a participar en la iglesia. Pedimos oración en ese minuto, pero nuestras fuerzas estaban puestas en los doctores, ¿cierto? En la tierra. Y ya cuando pensamos que no había nada que hacer, tuvimos un llamado a través de Maciel Laloro, ¿cierto? Y ahí hubo un cambio. Ahí fue de a poco, no en el minuto, por supuesto. Empezamos a soltar y a dejar esto en las manos del Señor. Es impactante el amor de Dios que se manifiesta en el dolor, en la angustia, y yo creo, bueno, y todos más o menos conocemos cómo ha sido esta historia de esta familia tan amada. Y te quiero preguntar, Yanko, ¿cómo has experimentado el amor de Dios como padre en el momento donde hay temor, donde hay angustia, donde de repente uno pierde la esperanza? ¿Cómo lo has vivido tú como hijo? ¿Has visto el amor del Padre en este tiempo? Sí, ciertamente nos lo dijo Isaías 41:10, ¿cierto? Dijo que no temiéramos, ¿cierto? Porque era nuestro Padre, y que no desfallezcáramos porque Él estaba ahí, ¿cierto? Está escrito en nuestra cocina, en un gran mural que tenemos, y primero su palabra y después con hechos, porque nos dio hermanos que nos apoyaron, que nos abrazaron, que nos contuvieron, que nos dieron palabras, ¿cierto? Fue una familia, y solo un padre te puede dar una familia. Entonces ciertamente es un padre que nos apoyó y nos sigue apoyando. ¿Qué le dirías a las personas que están pasando angustia, a lo mejor una enfermedad de sus hijos, como lo viviste tú, alguna situación difícil? ¿Qué consejo tú les darías? Que doblen rodillas y oren, que miren al cielo, que está, que no lo vemos, pero que está y es real, y existe, y que nos ama, y que si abrimos el corazón nos va a abrazar y vamos a sentir el abrazo. Carnalmente lo vamos a sentir, porque está ahí, está presente.
Muchas gracias, Yanko. Gracias a ustedes. Qué lindo. Yo me acuerdo que en un momento de mucho dolor yo pude experimentar también el abrazo del Padre, ¿cierto? Y otro atributo muy importante de Dios es que Dios es proveedor. Y no solamente cuando nosotros escuchamos esta palabra proveedor se nos viene a la mente, ¿qué se le viene a la mente a usted? Plata, ¿cierto? El dinero, pero no, Dios provee para todas nuestras necesidades. Dios va a llenar nuestro espíritu con su presencia, Dios va a sanar y a llenar nuestra alma y Dios va a proveer para nuestras necesidades físicas. Vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del verso 31 al 32. ¿Y qué nos dice el Señor? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿cierto? Y hay otro versículo también que en este día nos muestra este atributo muy importante de Dios, que es Filipenses 4:19. Yo creo que muchos se lo saben de memoria también. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted tiene necesidad en este día, en cualquiera de estas tres áreas que nosotros tenemos, pídasela al Padre, porque Él es el proveedor. Otro atributo es que es perdonador. Siempre recuerdo en el comienzo de mi vida cristiana, preguntaban muchas veces en las reuniones, ¿sí? ¿Quién se siente perdonado por el Señor? Yo les preguntaba, levante la mano, ¿quién se siente perdonado por el Señor? Bien. Bueno, yo era uno de los que no levantaba la mano, porque sucedía que pasaba el tiempo y poco a poco yo estaba dándome cuenta, estaba siendo consciente de todo lo que yo había hecho. Entonces de buena primera yo decía, pero ¿cómo esto se va a borrar tan fácil? Y en cierta medida parte de la meditación era como, no, algo hay que pagar. Inconscientemente uno siempre piensa, bueno, algo tengo que hacer, de alguna forma tengo que pagar. Y es interesante cuando uno recibe ese perdón de Dios. Te perdono. En Semana Santa hablábamos del concepto de este tetelestai. La cuenta está pagada. ¿Alguna vez le han pagado la cuenta a usted? ¿Cómo se siente? Usted dice, no, déjame pagar a mí. No, por el contrario, es gracias. Bueno, qué tremendo es cuando uno experimenta y dice, Señor, yo no puedo pagar por esto. Sin embargo, tú me perdonaste. A pesar de que no puedo pagar por esto. ¿Se da cuenta de eso? No importa el grado de bondad que usted tenga. No importa lo bonachón que usted sea, lo bien portado que usted sea. Usted no puede pagar por el perdón. Sin embargo, Dios nos perdona. En Nehemías 9:17, parte de las oraciones de Nehemías dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Muchas veces he pensado que si hubiera tenido un mejor nombre, le hubiera puesto Clemente, por clemente misericordioso. ¿Sí? Pero así es el Señor, clemente, misericordioso, perdonador. Y eso es un atributo muy importante también de poder experimentar ese perdón de Dios. También pedírselo. Recuerdo una historia que alguna vez yo se les he comentado de una mujer colombiana que conocí su testimonio, de una mujer que había sido violada por más de 20 hombres y que había visto con sus propios ojos cómo asesinaron a su padre, habían sido los de la guerrilla, y ella conoce al Señor. Y se enamora, por supuesto, de Dios, pero llega un momento donde ella se ve confrontada, donde Dios le dice, tienes que perdonarlos. Y a veces uno como que le pusiera tamaño a la falta, pero para Dios siempre va a proveer perdón. Pero ella decía, no puedo. ¿Y saben lo que ella hizo? En ayuno y oración, ella fue a la presencia de Dios y le dijo, Señor, muéstrame la cruz. Muéstrame, en una visión, dijo, abre mis ojos espirituales y muéstrame la cruz. Y cuando en oración vio la cruz, ella le dijo, dame un poco de ese perdón que tú derramaste en la cruz. Y ella en la visión vio que el Señor la miraba
con amor, porque así Él nos mira con amor. Y el Señor, ella ve en esta visión que el Señor le da un poco del perdón que Él derramó y ella experimentó esta libertad en su alma. Entonces yo les quiero hoy día también dejar eso. Dios es perdonador, Dios nos va a perdonar todas nuestras faltas cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Él. Pero si usted necesita perdonar, y yo creo que sí necesitamos siempre perdonar, y si usted no puede en su fuerza, tenemos nuestro Padre. Y en oración vaya a su presencia y diga, le damos un poco de ese perdón que tú derramaste en la cruz. Y ese perdón va a ser derramado en su alma y va a poder perdonar de todo corazón, como así nos pide el Señor. Muy importante lo que tú dices, porque hay una directa relación entre el perdón que uno experimenta de su propia falta y el perdón que uno da. ¿Sí? De hecho, Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, cuando usted piensa, dice, no, yo en realidad, el cristianismo me necesitaba. ¿Sí? ¿Sí? Por eso el Señor me llamó, porque el cristianismo me necesitaba. Entonces, necesitaba gente como yo. Entonces, usted es muy probable que no vaya a perdonar nada ni a nadie. Pero cuando usted comprende y dice, mira, si a mí me perdonaron, ¿cómo yo no voy a perdonar a otro? ¿Sí? Hay una directa proporción respecto de aquello. Nuestro siguiente invitado es don Marcelo Cubillos. Y su hija Constanza. Muy bien. Queremos invitarlos también a ver estos testimonios maravillosos acerca de la provisión en todas las áreas del perdón. Cuando personalmente cuando yo te conocí, muchas veces saliste para los días del Padre, ¿sí? Eras como icónico, por decirlo así, ¿sí? Y tu historia era muy llamativa, era muy importante, era muy desafiante. Ajá. ¿Cómo tú llegaste al Señor por una situación muy difícil, muy compleja, muy determinante, por decirlo así? ¿Y cómo el Señor ha sido ese Padre en estos tiempos? ¿Cómo te ha ayudado el Señor a pasar estos momentos difíciles? Yo sé que hay muchos que a lo mejor no conocen tu historia. Y así brevemente, si nos puedes contar tu historia, cómo conociste al Señor, porque esto tiene relación también con familia, con matrimonio, con paternidad y con Dios, papá, definitivamente. Así es. Bueno, yo llegué al Señor en el año 2007, en septiembre del 2007, por una situación con la mamá de Connie, mi señora en ese momento, y se supo algo y detonó abruptamente una separación, lo que provocó en mí una angustia, culpa, mucha desesperación, y fue de un momento a otro. Y de un momento a otro perdí todo. O sea, tenía todo, en este caso familia, mi señora en ese momento, la Connie, el perro, todo se fue de la noche a la mañana. Y me sentí solo, totalmente solo, abandonado. Sí, literalmente, no tenía nada a quien recurrir. Y no había nadie quien en ese momento me quitara la angustia, la desesperación o la gran culpa que tenía por lo que provocó esta situación muy dolorosa de la separación, porque no es solamente entre dos personas, sino que es como estas bombas de napalm así, que explotan y todos son dañados. Y bueno, fue en mismo septiembre, 2-3 semanas después, que Maciel, yo le escribí a Maciel. O sea, Maciel me escribió por una invitación brevemente, por algo que estaba él haciendo con su productora, y veo la oportunidad de poder contarle a él lo que me estaba pasando. Y me dice, juntémonos. Y fue en ese momento donde tuve un encuentro con Cristo en el distrito Salvador. Y lo más doloroso de todo esto, porque nada me quitaba la angustia, era no poder ver a mi hija. No ver a mi hija. Aparte que fue muy restrictiva ¿cómo se dice? La situación de relación con Catalina, la mamá de la Connie. El régimen de visitas. Entonces no es nada contra la mamá de Connie, sino que se cumplió lo legalmente que se había acordado, que eran 3 horas a la semana, por cronómetro, y llamadas los lunes, miércoles y viernes, 15 minutos.
O sea, esa era mi realidad de ser papá. Y bueno, cuando conocí a Dios, entendí que tenía que estar presente. O sea, que mi mayor trabajo en ese momento era orar, clamar. Yo quería recuperar mi familia completa, pero finalmente, y con el tiempo, y Dios también me reveló, que lo importante aquí era mi hija. Y el anhelo de poder, en algún momento, volver a reencontrarme con ella y que me perdonara. Yo me acuerdo, mis papás se separaron cuando yo tenía 3 o 4 años, nunca recuerdo si a los 3 o a los 4. Y es tremendo experimentar que ya no ves al papá todos los días. Me acuerdo que cuando nos casamos, Marcelo se acercó a mí y me dijo, quiero ir con mi hija. Y oramos. Yo recuerdo claramente que el anhelo que de tu papá era ir contigo a mi matrimonio, a nuestro matrimonio, perdón, mi amor, perdón. Gracias por invitarme. Y bueno, nosotros vimos muchas veces el video también con nuestras hijas de matrimonio y hay una escena muy linda que sale Marcelo bailando con la Connie. Vals. Y la Connie arriba de los pies de Marcelo, ella era chiquitita. Y siempre Marcelo era un hombre que nos involucró en su vida. Oren por mí, oren por nosotros, oren por la Connie. Hoy día estuve con la Connie y nos contaba, siempre nos involucró. Eso es parte de ser esta familia de la fe. Entonces, y recuerdo también a la Connie, y quiero preguntarte, Connie, ¿cómo viste a tu papá? ¿Cómo viste este cambio de este papá que de la noche a la mañana lo dejaste de ver, pero cuando empezaste a verlo en estas visitas ya no era el mismo? ¿Cómo viste a este papá que se fue convirtiendo en un padre cristiano? Mi papá era... Yo nunca puedo decir que fue un mal papá o despreocupado antes de la separación. Pero sí, yo sé que él no tenía al Señor. Y eso tenía dolor en su corazón. Y bueno, del día a la mañana fue la separación. No recuerdo cuánto tiempo después pude volver a verlo, la verdad. Pero sí me acuerdo de cada fin de semana, esas 3 horas cronometradas para poder verlo. Mi papá hacía todo lo posible. Todo. Y bueno, su cara por la separación se volvió una cara de angustia y más dolor. Pero mi papá tiene un padre maravilloso también. Tenemos al mismo papá. Y pude ver, chica, cómo fue él siendo restaurado. Sus ojos cambiaron. Si él ya era amoroso, se fue mucho más amoroso. Yo pude ver que él daba todo por mí. Y... ¿cuál era la pregunta? Se me fue. Como que... Entonces, el cambio fue tremendo. Mi papá, bueno, él lo contaba muchas veces, él era metalero, tenía el pelo largo. Y ver a un papá que es renovado por el Señor no tiene precio. Un papá que primeramente le ama a él. Yo me acordaba el otro día, cuando me juntaba estas 3 horas con mi papá, mi mamá al principio siempre estaba. Íbamos caminando y no sé cómo bien cuál era la pregunta, pero mi mamá le preguntó a mi papá, ¿a quién amas más en el mundo? Así como una lista. Y el papá dijo, al Señor y luego a la Connie. Y eso me marcó tanto. Porque cuando él amando al Señor, conociendo su paternidad, aprendió a ser un papá para mí. Bueno, mi papá se enojó mucho en ese momento porque no entendía cómo podía primero amar al Señor antes que a mí, pero
eso fue algo muy determinante en mi corazón y en mi vida como hija. ¿Qué le dirías hoy? Yo te diría, papi, que... Yo te diría que te doy muchas gracias, que te amo mucho. Te doy gracias porque oraste tanto por mí. Que yo sé que el día de hoy yo estoy acá por el amor del Señor y por tu amor, por tu oración. Porque cuando tú tenías, mi papá era tío. Entonces cuando estabas en el MIC, tú te preocupabas primeramente de llevarme, porque tú querías que yo conociera al Señor antes que todo. Y eso de verdad, que tú le dieras tu tiempo, nuestro tiempo al Señor. Gracias, papi. Te amo. Yo tengo, gracias al Señor, muy buena memoria y recuerdo, bueno, esta es una historia de restauración como hay muchas y es muy bueno recordarla para honrar a Dios. Gracias, mi amor. Me acuerdo que, bueno, Marcelo siempre pedía consejo, siempre pedía oración, honro a Marcelo por eso y me acuerdo que llegó el día donde la Connie ya era una señorita y tenía que hablar con ella y abrir su corazón y contarle lo que había producido esta separación. Y la Connie bajó, me acuerdo, yo le pregunté y me dice, si eso pasó para que mi papá fuera el de hoy día, gracias Señor. Eso a mí me impactó. Y son esas historias que guardo en mi corazón siempre, de esta historia es como de restauración y esa restauración es para todos nosotros, porque el amor de Dios es para todos nosotros, ¿cierto? Sí, hay muchas historias como esta y les agradezco la generosidad de contarlos y todo, porque a veces me ha pasado que piensan que sacamos historias de libros. Hay libros que cuentan historias, ¿sí? Efectivamente, pero muchas de estas historias de las cuales no damos los nombres son historias de gente en medio nuestro, cómo Dios restaura, cómo Dios transforma, cambia. Y eso es muy esperanzador. Finalmente siempre con Lolo pensamos en eso, que por ver historias así, uno persevera. ¿Sí? Persevera. Tú tienes el otro atributo. Así es. El otro atributo muy importante de Dios como papá, ¿saben cuál es? Él es protector. Como un padre fuerte, Dios protege y defiende a sus hijos. ¿Han experimentado el abrazo del Padre en oración? Es maravilloso, ¿cierto? Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y el Salmo 91, del 1 al 4 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este atributo de Dios para mí ha sido muy importante poder descubrirlo y yo les quiero contar algo. Los padres deben proteger a sus hijas, ¿cierto? E hijos, pero como yo soy hija voy a contar. Cuando mis padres se separaron y yo después empecé, ya siendo cristiana, a ver el daño que me había dejado, aunque yo siempre decía que no, porque mi papá fue presente, nunca se volvió a casar, yo, como que eran cosas que para mí eran muy válidas. Tuve que restaurar esta protección, ¿cierto? Porque experimenté cuando mi papá se fue de la casa que yo había quedado desprotegida. Pero ¿saben qué? Esto me lo mostró el Señor. En un tiempo de oración experimenté el abandono. Y solamente Dios pudo restaurarlo. Y les quiero contar un testimonio. Me acuerdo que antes de casarnos, un día hablando con Olger, él me dice, hay cosas que vas a sanar de la paternidad que tuviste, o sea, de tu padre terrenal cuando te cases. Y una de las cosas que experimenté con mi esposo fue que eres protector.
Entonces también le quiero honrar la vida a mi esposo porque para mí ha sido protector y ha venido la sanidad. Y fue tal como Olger me dijo, que iba a experimentar sanidad en el matrimonio con respecto a mi papá. Entonces quiero honrar a mi esposo por eso. Otro atributo. Dejen de tirar bombas lacrimógenas. La paciencia. Paciente. ¿Sí? ¿Usted se considera una persona paciente? La paciencia se prueba en la fila del supermercado, en la fila del banco, en el auto, cuando el internet no funciona. Todas esas cosas prueban si uno es paciente o no. Bueno, Dios muestra su paciencia con sus hijos, no apresurándose a castigarlo. ¿Sí? Hoy día veía un reel, en este caso era una mamá, que estaba retando a su hijo por las notas. ¿Sí? Y le decía, te juro por mi vida, era argentina, pero bueno, le decía, te juro por mi vida que todo eso que tienes, el teléfono, el computador, todo, si tú no subes las notas te las mando a la calle. ¿Sí? Te las pongo en la calle. Y yo escuchaba eso y como que decía, viendo a esta mujer, decía, a lo mejor, ¿cómo me veré yo así? ¿Sí? Última vez. Y experimentando y pensando en esta paciencia de Dios, definitivamente Dios tiene paciencia con uno. Espera. En 2 de Pedro 3:9, él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los últimos 3 días yo he estado, debo confesarles, pegado con las noticias del Medio Oriente. Pegado. Voy en el auto pensando en eso. Voy, de verdad, digo, estamos en la cornisa. Realmente en la cornisa. Ajá. Y es como que en cualquier minuto estaba haciendo un trámite y en un minuto dije, ¿y para qué voy a hacer este trámite si el Señor... Ya, como que estoy viendo así, ¿sí? Como que me estoy elevando. Claro. Porque el rato para los cristianos debiera ser algo que constantemente nos rodea la cabeza, nos da vuelta. Pero digo, Señor, pero tú tienes paciencia. Y esperas que la gente se vuelva a ti. Y Éxodo 34:6 dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Realmente Dios es tardo para la ira. Dios espera, tiene paciencia. Nuestra siguiente invitada es doña Sofía Valenzuela. Mientras la Sofi llega, yo les cuento que anoche eran como la 1 de la mañana, ¿cierto? Y llega mi esposo, despierta la Magda, saca la Magda de la pieza, estábamos con la Consu, dijo, oremos, arrodillémonos, oremos, porque se acabó el tiempo, el Señor ya viene. Oré toda la noche, porque dije, Dios mío, esto es verdad. Esta guerra que estaba profetizada hace mucho tiempo marcaba, desde 2005, la guerra con Irán, y mi esposo nos pone esa urgencia. O sea, siempre estamos diciendo, ya viene, pero anoche fue, ya viene. Sofi, qué grande estás. Gracias, tía. También me acuerdo cuando nos íbamos a casar, llegó la Sofi así y me dijo, tía, es que tengo un vestidito. Nunca voy a olvidar, tan chiquitita, y estaba tan feliz porque tenía un vestidito para ir a nuestro matrimonio. Cuéntanos, Sofi, ¿cuántos años tenías cuando tu padre falleció? Bueno, por lo que me dice, había cumplido recién los 4 años. Yo cumplo años en julio y mi papá murió en agosto del 2003. ¿Y qué recuerdos tienes de él? ¿Tienes recuerdos de él? Tengo muy pocos recuerdos, pero uno de esos recuerdos, además del día en que murió y del funeral, que eso lo recuerdo como muy, muy claro,
era que él siempre nos iba a dejar al colegio, es ir en el auto con él. Y en el auto siempre miraba hacia atrás como la ventana donde mi mamá estaba, pero recuerdo muy poco. Creo que la mayoría de los recuerdos lo he hecho como construyendo historias de mis primos. Toda mi familia de parte de papá son mayores, mi primo mayor después de mi hermano tiene 40 años, entonces todos tuvieron una relación con mi padre que yo no tuve, entonces ellos construyen historias de cómo era, su forma de ser. Mi hermana también me decía cómo era, mi hermana también es mayor, pero no tengo muchos recuerdos. Yo me acuerdo que aprendí que el hombre es el responsable de formar el autoestima de una mujer. Entonces, yo tuve que armar esa historia en mi vida con mi padre para también sanarme. Y quiero preguntarte con respecto a eso, ¿cómo afectó la partida de tu padre a ti como mujer? Creo que algo que evalué años después, a los 4 años uno no es consciente del daño que genera en una niña, pero muchos años después, y después de haberle reclamado mucho al Señor también, del por qué se lo había llevado, entendí que sí generó un vacío y el día en que murió sí entró como ese abandono, y me costó mucho el verme a mí como mujer. Y sí me afectó en el hecho de buscar aprobación particularmente de hombres, pero como de la gente en general, como que no sentía esa validación, no lo sentí, además de parte del rechazo y todo, y parte de otras cosas que también sucedieron en mi historia que también aumentaron este vacío en mi corazón, pero sí era un vacío que yo intentaba llenar con relaciones, y claramente la mayoría no eran relaciones buenas. ¿Y cómo fue este caminar en Cristo? Porque tú llegaste muy pequeña, pero eso no significó que inmediatamente conociste a Dios. ¿Y cómo llegaste a ver a Dios como papá? ¿Cuál ha sido este proceso? ¿Cómo ha sido este proceso? Ha sido un proceso no tan largo como creen, porque claramente yo asisto de los 4 años a la iglesia. Hubo un periodo en que espiritualmente no quería nada con el Señor, gracias a la perseverancia y paciencia de mi mamá, en la oración. Seguía asistiendo, pero no estaba como bien espiritualmente. Y llegó el 2023, hace poco, en un congreso de MUC, el Señor me decía como, tú no sabes lo que es el amor. Para mí eso que me dijo el Señor marcó un antes y un después. Bueno, y después ese mismo verano también sucedieron otras cosas en donde yo también me vi confrontada con mi realidad y cómo estaba llevando mi vida sin el Señor, y claramente no tenía un buen futuro en eso. Y ahí empezó este proceso de la falta de amor, este vacío, y ha sido difícil porque claro, yo no tengo imagen paterna en mi vida, a ninguna persona le he dicho papá como gente terrenal. Entonces para mí, yo lo entendía en mi mente, crecí escuchando que Dios es Dios papá, todo, y yo lo entendía en mi mente y yo oraba en base a eso también, pero la realidad era que no podía experimentarlo. Ahí también hablando, le pedí al tío también un libro que era Hijos con corazón de esclavo, o de esclavo a hijo. Y claro, hay como este Dios fantasma, porque para mí no había una imagen como terrenal, entonces me costaba mucho relacionarme el tema de esperar que Dios sí me respondiera, sí me proveyera. Entendía muchas características de Dios, pero el experimentar eso de la paternidad ha sido difícil, y este último tiempo ha sido el ver la raíz. Y un libro también que estaba leyendo es poder ir a esos momentos en donde entró como este espíritu de abandono y ver dónde estaba Dios en ese momento. Y una visión que Dios me dio como en el 2017, cuando empezaba a preguntarle el para qué, ya no el por qué, sino el para qué sucedió todo esto. Dios me mostraba cuando estábamos en el funeral, me mostraba como todo ese... Mi papá está en el Parque del Recuerdo acá en Huechuraba, que es un parque, y la visión estábamos, era el mismo lugar en donde fue, y yo veía cómo Dios miraba de lejos y decía, yo tengo el control. A pesar de lo difícil que es crecer sin un papá, decía como, yo tengo el control, o sea, yo estuve ahí. Y este proceso ha sido de eso, a verlo como Dios Padre, y
y quitar como mi mentalidad como de esclavo de no hijo, de no hija, sino empezar a experimentar esa paternidad. Qué lindo. Hoy día mismo vimos esa paternidad Sí. en una oración con la Sofi. Yo le doy gracias a Dios por la vida de la Sofi y por la vida de la Tati. Siempre yo lo he dicho muchas veces, animar a los papás, porque la perseverancia de Tati de mandar a todos sus hijos al Congreso, quisieran o no quisieran, es el resultado de lo que vemos en José Ignacio hoy día y en la Sofi. Que pese a todo, a la Sofi hubo momentos que le costó, pero también honro a la Tati por pedir consejo, por pedir oración. Y vemos hoy día, yo he visto transformar a la Sofi y también por eso quisimos invitarla para conocer un poquito cómo a ella le ha costado, porque no ha sido fácil, pero finalmente Dios está siendo su papá. Gracias, Sofi. Gracias. Dios es cercano y es íntimo. Y yo creo que todos debemos experimentar como hijos de Dios esa cercanía, y eso se logra solamente por medio de la oración íntima. Esa que dice que tú, ahí donde estás en tu casa, cierra la puerta, entra en tu cuarto. No necesariamente tiene que ser en la pieza, pero tiene que ser íntimo. Y es ahí donde podemos experimentar la cercanía. Dios es íntimo, Dios no es un Dios lejano, Dios es un Padre cercano que, como la Sofi contaba, que ella vio en una visión que aún en el funeral de su padre él estaba ahí, él tenía el control. Vamos a ir a Romanos 8:15, que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Qué maravilloso esto. Usted se da cuenta que Dios le escogió a cada uno de ustedes, y a mí, y a mi esposo, y a todos, sabiendo todo de nosotros. Nos escogió, y por medio de su Espíritu Santo podemos llamarle a Dios papá. Usted recuerda, bueno, quizás usted no se va a acordar, pero cuando yo fui consciente de que mis oraciones empecé a decirle a Dios papá, para mí fue maravilloso, porque dije: tengo al Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo estoy reconociendo a Dios como mi papá. Y un último atributo, para que oremos, es un atributo que con el tiempo yo me he dado cuenta que es muy determinante en muchas vidas, muchos cristianos. Dios es un Padre disciplinador. Y ha sido muy determinante. Estaba buscando ahora un pasaje que menciona, si mal no recuerdo, a Efraín, y dice que como novilla indómita, ¿sí?, se quejaba y clamaba, algo así dice el pasaje, dice: fui castigado. Fui castigado. Y pienso que esa es una perspectiva que hace mucho la diferencia en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Todos cargamos una cuota de rebeldía, todos. Mira al que está a su lado y dígale: y tú también. Todos. Y miren, esa rebeldía, el primer lugar en donde debe tratarse esa rebeldía es en la casa. Y esa rebeldía no se trata con amor, no se trata con regalos, no se trata con cariñitos, con besos y con abrazos. Estoy diciendo que no se debe recibir besos y abrazos y cariño bajo ningún punto de vista. Son muy importantes los besos, los abrazos, las muestras de cariño, de afecto. Pero la rebeldía del corazón de todo ser humano, el primer lugar en donde debe tratarse es en la casa. Y créanme que uno de los aspectos que muchas veces sale a la luz en los ministerios, en las iglesias cristianas, es esa rebeldía no tratada. Y por lo general, uno se rebela contra la autoridad. Estamos súper llorones. Hoy Magda me dijo: papá, acompáñame al supermercado.
Y fuimos al supermercado, yo iba a regañadientes, la verdad, porque dije, sábado a la 1 de la tarde el supermercado va a estar lleno. Por la gracia de Dios no estaba lleno. Y entré al supermercado, me encontré con Magali, que recibió la invitación de venir con nosotros. Gracias, Magali. Y lo tomé muy del Señor este día. Para mí, Magali y Olger fueron muy importantes, muy importantes. Pienso en este aspecto, perdón. Pienso en este aspecto y Dios usó mucho a Olger en este aspecto, para conmigo. Y le agradezco a Dios por él. Y hace poco conversaba yo con Magali y yo decía, si Olger hubiera sido muy como buena onda, muchos de los aspectos de mi servicio no hubieran sido el mismo. Entonces hace poco tuve que hablar con alguien y me dijo, oye, qué duro lo que me estás diciendo. Y inmediatamente yo me acordé de que muchas veces, muchas conversaciones con Olger, yo decía, qué duro esto. Yo vivía lejos, en ese tiempo nos congregábamos en Jofré, y yo vivía lejos de Jofré, bien lejos. Entonces el camino en la micro era largo. Entonces yo salía de la sede y me iba repitiendo la conversación muchas veces, ¿sí? Muchas confrontaciones, muchas situaciones. Y yo tuve que aprender cómo es Dios. En todos esos viajes, eran viajes de 1 hora de repente en micro. ¿Sí? Y yo no salía precisamente muy contento de la iglesia. Porque mi pastor, mi líder personal, me había corregido, me había llamado la atención. ¿Sí? Entonces yo no salía de la iglesia así como, ¡wow! ¡Qué rico! Y hoy valoro cada una de esas situaciones. Mucho de lo que ustedes ven en mí es producto de lo que Dios usó a Olger, profundamente. Y hoy que Él no está, con mis consiervos, muchas veces nos sentamos y conversamos eso. Y le decimos, Señor, gracias, gracias. Porque muchas de las rebeldías del corazón que no se tratan, Dios usa a la iglesia, a los líderes y a los pastores para tratar esa rebeldía. Si hoy me tomo la libertad de honrarlo públicamente, él hubiera dicho, ni se te ocurra. Le cargaba. ¿Sí? Ni se te ocurra, decía yo, no vengo para eso. Pero parte de esa labor importante uno la encuentra en la iglesia. Entonces definitivamente esta característica de Dios puede ser muy determinante para muchos de ustedes, como lo fue y como lo es para mí. Y se lo digo con mucha libertad porque lo que estamos viviendo hoy día como iglesia es precisamente eso. ¿Sí? Ay, que me dijo, que me habló, que me miró, que no sé qué, que las cosas. Yo no tenía preparado hablar esto, Dios sabe. Así como no tenía preparado encontrarme con Magali. ¿Sí? Pero estos aspectos son muy determinantes en la vida de un hijo y de una hija en el espíritu. ¿Sí? Si usted no logra ver la disciplina del Señor en su vida, yo lo animo y la animo a que ore profundamente, profundamente. Porque hay cosas que como no se trataron en la casa, correctamente me refiero, correctamente,
Uno anda en la vida. ¿Jugó usted alguna vez estos flippers? ¿Sí? Estas bolas que andan golpeando todo así. Hijo de Dios, yo lo veo. Hay gente que anda por la vida igual que las bolas de los flippers, así golpeando con todo, chocando con este otro, chocando aquí, ¿sí? Mal, y terminan sus días mal. Única y exclusivamente por la falta de disciplina. Simplemente quiero compartir Proverbios 3 del 11 al 12, mano. Hebreos 12:6, ese pasaje, perdóname, Manuel. Este pasaje es muy importante. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina. Y mira lo que dice. Y azota al que recibe por hijo. Cada vez que leo este pasaje digo, Señor, es así. Porque uno se siente azotado. ¿Sí? Uno se siente disciplinado fuertemente. Y es ahí donde uno experimenta el amor de Dios. Y Proverbios 3, del 11 al 12, dice, no menospreciéis, hijo mío, hija mía también, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, y como el padre al hijo, a quien quiere. Hijo de Dios, esto demanda mucha madurez para poder aceptarlo. Pero al final del día, uno dice, me beneficiaron. Yo soy un testimonio de aquello. Yo puedo decir eso, ¿sí? A mí, todas estas disciplinas, al final del día, me han beneficiado. Mucho. Porque todos necesitamos esa disciplina. De lo contrario, uno tiene esa tendencia a la rebeldía, al enojo, a la amargura, al resentimiento, a ver a la gente como enemigos. Todos quieren mi mal. ¿Ha escuchado usted ese lenguaje? Es que todos quieren mi mal. Todo el mundo. Yo digo, el mundo es mucha gente. ¿Sí? ¿Todo el mundo realmente quiere tu mal? Por el contrario. Así que los animo, los desafío. Así como el amor es necesario en nuestra vida, también este aspecto de la disciplina. Y hoy estamos viendo estos aspectos determinantes. No tenía pensado ni el llanto ni el discurso, pero entiendo que el Señor a uno le habla profundamente, ¿sí? Y que Él tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar, ¿les parece? Quisiera ahora sí poder poner en pantalla el Salmo 103. Mientras orábamos, el Señor me daba este pasaje. Salmo 103, versículo 13, si no me equivoco es. Y dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Oremos. Amado Señor, gracias. A lo largo de los años he podido ver que esta fecha, esta festividad del Día del Padre, en muchos aspectos atraviesa nuestros corazones, atraviesa nuestras vidas. Entre el dolor, el abandono, la separación, la tristeza. Aún, Señor, tantas dificultades. Tú permites que nuestro corazón se muestre de par en par. Porque interiormente todos anhelamos un Padre. Deseamos esa figura, deseamos esa presencia, deseamos a esa persona, la anhelamos, la requerimos, en muchos aspectos hasta la demandamos y
dónde está papá? En el dolor, en el sufrimiento, en las dificultades, en la angustia, en las necesidades. Cuando falta, cuando algún bien escasea, ¿dónde está papá? Cuando experimentamos temor, desamparo, miedo, susto, ¿y dónde está papá? Cuando viene la amenaza es inminente, ¿dónde está papá para defender? En todo nuestro ser constantemente está ese reclamo. Hasta que Jesús llega a nuestra vida y comprendemos por su Espíritu que hoy Dios no nos desampara ni nos abandona, muy por el contrario. Él siempre ha estado ahí como un buen padre, pendiente, atento. Pero nuestra rebelión, pero nuestro dolor, pero nuestra dificultad, pero nuestras carencias. Más que potente es cuando Dios mismo, por su Espíritu, nos dice: pero hijo, hija, yo siempre he estado ahí. Y hoy quiere volver en el Señor, nuestro Padre Celestial, a decirnos: hijo, hija, yo siempre he estado ahí. Y hoy, de parte del Señor, en palabra de discernimiento, te comparto esta fuerte impresión en mi espíritu, que Dios vuelve a decir, Dios tu Padre, te dice a ti de manera personal: hijo, hija, yo siempre he estado ahí. Porque no en vano dice la Escritura: aunque tu padre y tu madre te dejaren, te abandonen, se olviden de ti, se resistan a estar contigo, no alcancen el estándar, el estatus, no alcancen a suplir tus necesidades más básicas, con todo, dice la Escritura, ahí está el Señor. Jehová no abandona. Entonces, de buena gana, hoy podemos correr a su presencia. Correr por su Espíritu, experimentar su presencia, su favor y su gracia, su gran misericordia. Porque nuestro Dios es un Dios eterno. Y no solamente es un Dios poderoso, todopoderoso y magnífico. Nuestro Dios ha dicho: yo soy aquel Padre que tú necesitas. Yo soy ese Padre perfecto que te ama, que te consuela, que te defiende, que te protege, que te provee. Soy clemente contigo, tengo paciencia contigo, te espero y también te disciplino. Yo borro tus rebeliones, dice el Señor, pero corrige nuestro corazón para que no haya lugar para la rebeldía. Si en este momento usted es consciente de la rebeldía de su corazón, de que ha vivido una vida indisciplinada, que ha vivido una vida temerosa de los demás, temerosa de las personas, temerosa del castigo, temerosa de las consecuencias, venga delante de Dios, su Padre, y dígale abiertamente: bendito papá, perdóname, confieso que he sido rebelde y he vivido en ese temor de las consecuencias, del castigo, del dolor, del daño, del sufrimiento. He vivido preso, presa.
de la incertidumbre, por no saber cuál es tu pensamiento para conmigo. Pero el día de hoy, bendito Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú me llenes de tu espíritu para que tenga certeza y seguridad de que tú eres mi Padre. Renuncio al espíritu de orfandad, renuncio al espíritu de abandono, renuncio al espíritu de soledad, renuncio al espíritu de castigo y condenación. En el nombre de Jesús, toda consecuencia del abandono, yo renuncio a aquello en el nombre de Jesús. Y que tu presencia sea una realidad del día de hoy. Hoy comprendo, acepto y agradezco tu disciplina. Porque tu palabra dice que a todo aquel que recibes por hijo o por hija, tú lo disciplinas. Y hoy entiendo que esto es para mi bien, que me beneficia, que lo necesito. Porque si mis padres pensaron de mí que yo iba a ser un hombre o una mujer de bien para la sociedad, tú piensas de otra manera. Tú piensas de mí como un hombre o una mujer para tu reino, para tu gloria, para alabanza de tu nombre, para que todos conozcan que yo solamente tengo un Dios y Padre, un Señor y Rey. Bendigo tu nombre en este día, te alabo, Señor, te bendigo. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Mi alma clama, yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Oh, disfruto tanto tu presencia. Oh, 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 oh. Gracias, papá Dios. Abba de mi vida, yo te amo. Gracias, papá Dios. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Abba de mi vida, Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi
mesa. Yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa. Yo me siento en tu mesa. Yo disfruto tu presencia, papá. Abba, Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Abba de mi vida, Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Traiga a su mente en esta hora a su papá y el nombre de su papá. Sea que él esté presente, que él esté vivo o que haya partido. Haga una oración conmigo y diga: amado Dios, gracias por mi papá. Gracias por su vida. Bendígalo por su nombre. Bendigo a mi papá, bendigo a Gastón. Bendigo a mi papá, bendiga a su papá por su nombre. Gracias por él, con sus virtudes, con sus defectos. Es el hombre que tú escogiste. Es el hombre que tú escogiste, que tú utilizaste para traerme a este mundo. Y lo bendigo. Te doy gracias, Señor, porque parte de esa vida, parte de esa persona, es parte de lo que soy hoy. No solamente tengo su ADN, parte de su ADN, sino también hay características, hay formas. Bendiga a su padre, bendígalo. Renuncia a todo rechazo producto de un parentesco, de parecerse. Yo experimento eso en esta hora, que a veces hay mucho dolor porque usted ve cosas que usted es parecido o parecida a su papá. Usted como que quisiera renunciar a eso, pero Dios ha puesto esas características para que bendigamos a nuestro Padre, al hombre que Dios usó. Bendito Señor. Quiero estar en comunión. Te adoramos, Jesús. Quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, estar contigo, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Levante sus manos y la iglesia va a decir ahora: Abba Padre, diga. Dígale: Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Ahora sí, las voces son las voces. Dígale: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre,
contigo. Es una dulce bendición. Abba Padre. Te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Quiero estar en comunión. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo.